Venezuela, con la muerte de Juan Vicente Gómez el año 1935, empezó el siglo XX. El año anterior, 1934, había muerto el presidente de Alemania y el canciller de entonces, Adolfo Hitler, asumió el poder. Y la película del gran cineasta Frank Capra, Sucedió una noche, fue la película del año. Y Venezuela, para variar, estaba sumergida en una grave crisis social, política y económica. Acá te voy a contar una parte de la historia de Venezuela de entonces. Soy Antonio Diurich y esta es Radio Cuentera. En 1905, Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez son elegidos por un cuerpo electoral como presidente y vicepresidente de la República para el periodo 1905-1911. Cipriano Castro, quien era el jefe de Estado, promulga la primera ley de minas, que se convirtió en la base legal para las primeras concesiones petroleras. El Congreso chavista de entonces, aquí lo de chavista es sinónimo de complaciente, porque se parece mucho al de hoy, le otorga al general Castro el título de restaurador, que en política se refiere a aquel que repara o vuelve a poner algo en el estado en estimación que antes tenía ese algo. En abril de ese año, el general Castro inicia una gira por varios estados de Venezuela, cosa que pocas veces o ninguna le vemos ni al presidente de antes, Chávez, ni al presidente de ahora, Maduro. Y Juan Vicente Gómez, que había sido electo vicepresidente, queda encargado del poder. Ese mismo año, Albert Einstein formuló la teoría de la relatividad. ¿La recuerdan? Y ya en la prensa de la época, desde principios del siglo, se le hacía propaganda ¿a qué? A la emulsión de Scott, a las máquinas de coser Singer y al ponche crema de Heliodoro González P. Desde el año 1934, Gómez ya estaba medio enfermón, estaba enfermo. Llevaba 26 años en el poder. Ya que está ahora, este poder, ya llevan 24. Es decir, ya están con ganas de superar a Gómez. Imagínense para dónde vamos. La producción petrolera entonces aumentaba. Empezábamos a entrar en la era petrolera, lo que hacía que la producción agrícola se hundiera poco a poco. Otro parecido más, diría un locutor venezolano que tiene ahora el programa de la televisión fuera de Venezuela. Es verdad que desde el año 1929 el mundo vivía una depresión económica, una depresión que produjo el colapso de la Bolsa de Valores de Nueva York. Y por supuesto, Venezuela no se salvó de los efectos de ese colapso. Las tres fechas más importantes que antes se celebraban en Venezuela eran la Navidad, la Semana Santa y los carnavales, aparte de las fiestas patronales de los pueblos. En diciembre, en las ciudades y pueblos de Venezuela se organizaban grupos de aguinalderos o parranderos que recorrían las calles y se metían en las casas para cantar, y cantaban frente al pesebre. Todavía no imperaba el árbol de Navidad, y la dueña de la casa les ofrecía dulce de lechosa o leche burra. La Semana Santa eran días en los que se conmemoraba la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y el carnaval se celebraba con bailes, con disfraces, y en los desfiles por las calles las muchachas lanzaban flores. No había esa burda copia de los carnavales de Río de Janeiro que hoy vemos en muchas ciudades de Venezuela. Y los disfraces que imperaban entonces, aparte de los de marinero, etc., eran los de mamarrachos y negritas, que eran los más populares. No había televisión, y al caer la noche, los vecinos sacaban sus sillas al frente de sus casas y se ponían a echar cuentos. Mientras tanto, los niños o bien se quedaban a oír muy atentos y temerosos los incontables cuentos de muertos y espantos que entonces habían,
o se ponían a jugar alguno de los numerosos juegos infantiles que había para niños, para niñas o mixtos. Las calles, que eran muy tranquilas porque no había tráfico ni alumbrado público en muchos pueblos, eran el parque más grande que tenían los niños de entonces. Las niñas jugaban con muñecas o saltaban la cuerda o jugaban el muñeco o semana, mientras que los niños bailaban trompos, volaban papagayos o jugaban metras. El maestro, fuera varón o mujer, era una figura de mucho respeto. Para viajar a los Andes o al Zulia desde Caracas había que salir al extranjero, ir en barco a Curazao, de allí tomar otro barco hasta el sur del lago de Maracaibo y allí tomar el gran ferrocarril de La Ceiba o el gran ferrocarril del Táchira o el que iba de Santa Bárbara hasta el Vigía. Aunque ya para esa fecha existía la carretera trasandina que fue inaugurada en el año 1925. El 17 de diciembre de 1935 murió en Maracay, donde vivía el general Juan Vicente Gómez, y asumió el mando de la República por decisión del Consejo de Ministros, tal como lo estipulaba la Constitución de entonces, el general Eleazar López Contreras, que entonces era el ministro de Guerra y Marina. De política se hablaba muy poco, o en voz muy baja, pero al conocerse la noticia de la muerte de Gómez, se produjeron manifestaciones públicas en Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Cabimas y en otras ciudades, y hubo muertos y heridos. Según los historiadores, la gestión de Gómez, quien como presidente, como 65 años después lo haría otro militar que no quiero mencionar, se creía amo y señor de Venezuela, se caracterizó esa gestión por el manejo político y económico a su antojo. Tengo unos milloncitos debajo del colchón, dijo alguno, e implantó una sangrienta represión para mantenerse en el poder. No sé por qué me recuerda la juez a Fiume. La liquidación de los partidos políticos tradicionales, el encarcelamiento y el exilio de sus líderes eran comunes. Y hoy pienso en todos esos líderes nuestros que están afuera, que no pueden venir porque están castigados por el gobierno. Julio Andrés Borges, Leopoldo López, tantos que de verdad mejor seguimos con Gómez y con la historia de los años 30 o de cuando empezó el siglo XX. El 24 de junio de 1935 muere en un accidente de aviación el muy famoso cantante argentino Carlos Gardel. Y aquí les voy a dejar una pregunta.